hemostasia. Pues solo cuentas una cosa lleva a la otra. Hablamos ahora de hemostasia, ahora vamos a hablar de lo que es hemostasia. Ustedes por fisiología deben saber lo que es hemostasia. ¿Saben lo que es hemostasia? Eso es fisiología. Parte de los neuronos hemodinámicos, parte de lo que ustedes avanzan en física. La costra. ¿Qué es hemostasia? Es parte de eso, lo que dice Alex es muy cierto. Hemostasia es un proceso en el cual mantiene, cuando no existe un traumatismo, mantiene la sangre en estado líquido dentro de los vasos. Pero cuando existe una lesión vascular, así como dice Alex, la hemostasia permite la formación de trombos o coágulos para impedir que la sangre siga saliendo por el sitio de la lesión. Eso es hemostasia. Entonces, hemostasia es un proceso que mantiene la sangre en estado líquido cuando el vaso está normal. Pero también permite la formación de un trombo cuando existe lesión vascular. Eso es hemostasia. Ahora, como todo proceso tiene pasos, ¿no? El primer paso de la hemostasia es la vasoconstricción. Cuando un vaso se rompe o se lesiona, lo que hace es contraerse para evitar la salida de la sangre hacia afuera. Y eso es lo primero que hacen los vasos, ¿ya? Y esa vasoconstricción arteriolar es mediada por un mediador químico, valga la redundancia, que ustedes ya conocen, llamado endotelina. Entonces, la endotelina es un vasoconstrictor potente que hace que el vaso se cierre para evitar la salida de la sangre hacia afuera. Segundo paso, hemostasia primaria. ¿Cómo está formada? ¿Qué se refiere con la hemostasia primaria? Es la formación del tapón plaquetario. Ahí sí que lo voy a vaso. Lo normal en el vaso, bueno, ¿cuántas capas tiene un vaso? Tres. Tres, que es el endotelio, la capa media, occipital Y la adventicia. La capa interna, la capa íntima del vaso tiene que ser, otra vez, nos imaginamos que eso es un vaso y las paredes de nuestra aura es el endotelio. Tiene que ser lisita, no tiene que existir nada que, si aquí apareciera un abultamiento, eso provocaría la formación de un trombo automáticamente. ¿Ya? Entonces el vaso, la capa interna del vaso o la capa íntima debe ser lisa, sin nada que hay ni una protrusión, ni una lesión que pueda existir. Porque el simple hecho de que exista algo chiquitito hace que se inicie el proceso de hemostasia. ¿Ya? Entonces, el primer paso es la vasoconstricción, el segundo paso es la hemostasia primaria, que como decíamos es la formación del tapón plaquetario. Es decir, cuando se altera la integridad del endotelio, se activan las plaquetas. ¿Ya? Normalmente, dentro de las células endoteliales existen factores de coagulación que promueven la formación de coágulo, como su nombre lo dice. ¿Ya? Y uno de esos factores que está por dentro, digamos así, del citoplasma, de la capa, de la membrana de la célula endotelial, es el factor del von Willebrand y el factor del colágeno endotelial. Entonces, cuando esta capa de endotelio se lesiona, es como si el factor de von Willebrand y el factor de colágeno endotelial estuviesen escondidos, es lo normal, ¿ya? Entonces, cuando se rompe, se lesiona o algo pasa para que estos factores salgan, estos, como les decía, salen y promueven agregación plaquetaria. Es decir, llaman a más plaquetas para la formación de un coágulo plaquetario. También, gracias a la exposición del factor del von Willebrand y el colágeno subendotelial, se activan las plaquetas. Este es un fenómeno que se caracteriza por el cambio de forma y la liberación de los gránulos de las plaquetas. ¿Qué forma tiene una plaqueta? Eso saben ustedes por histología. Eso, como Alejandro dice, como un disco, ¿verdad? Cóncavo. Cóncavo. Pero cuando una plaqueta se activa, dice que se transforma como si fuese en un erizo de mar, ¿no? Es que van saliendo espículas, ¿para qué? Para aumentar la superficie de la plaqueta, se hace lo más grande y se agarran, digamos, tienen así como si tuviesen manitos las plaquetas, se agarran y forman un tapón plaquetario. Entonces, ¿en qué consiste la hemostasia primaria? En la formación del tapón plaquetario. ¿Y cómo se forma el tapón plaquetario? Gracias a la exposición del factor de von Willebrand y el colágeno subendotelial. Esos dos factores, el factor de von Willebrand y el factor de colágeno subendotelial, promueven ¿qué? La activación plaquetaria. ¿Y qué es la activación plaquetaria? El cambio de forma de las plaquetas. Como decía Alejandro, de un disco bicóncavo a la forma espiculada o de erizo de mar, que aumenta la superficie de la plaqueta. ¿Ya? Y la liberación
liberación de los gránulos, que ustedes por histología también saben qué tipo de gránulos contiene una plaqueta. ¿Ya? Y eso hace que una mayor agregación plaquetaria, una mayor adhesión plaquetaria. Es decir, llaman a más plaquetas para formar un tapón plaquetario. Pero ese tapón plaquetario es un tapón débil, si quieren decirlo así, fácil desprendible, ¿ya? Que no va a cohibir o no va a impedir la salida de la sangre. Por eso es que se activa lo que es la hemostasia secundaria, que se caracteriza, como está ahí en azulito, por el depósito de fibrina. Entonces aquí ya participa otro componente en la hemostasia, la fibrina. Y en hemostasia secundaria participan ya no el factor de von Willebrand y el colágeno subendotelial, sino ya el factor tisular. ¿Ya? El factor tisular. ¿Qué es el factor tisular? Se une al factor 7 y lo activa. Y el factor 7 activado de la coagulación, que ustedes saben por fisiología, actúa sobre la trombina, y la trombina pues actúa sobre el fibrinógeno, lo transforma en fibrina, ¿ya? Y hace que se forme un tapón ya no de solamente de plaquetas, sino también un tapón de fibrina. Hace un tapón mucho más firme, ¿ya? Por eso se forma un tapón plaquetario. Y el resultado de todo esto es la formación de un tapón plaquetario, pero más estable, más que pueda cohibir, tapar el sitio del agujero, si quieren ustedes, del vaso. El siguiente paso, 3, y el cuarto paso es la estabilización y reabsorción del coágulo, ¿ya? Se caracteriza por cuando la fibrina y las plaquetas, se contraen, ¿ya? Y el resultado de esta contracción de las plaquetas y de la fibrina es la formación de un tapón permanente, es decir, mucho más estable, mucho más firme. Y esa formación de ese tapón más permanente hace que se limite la hemorragia. También cuando ya se activa la fibrina, cuando se produce este paso, pues también ya no, todos esos pasos que hemos descrito es como se limitaran y se comenzaran a inhibir, se bloquean. Es decir, que nuestro mismo cuerpo dice, ya no es necesario que se activen más plaquetas y se deposite más fibrina. Hasta ahí. ¿Ya? Se comienza a absorber. Entonces, ¿cómo está formada la hemostasia? Con 4 pasos. Primer paso, vasoconstricción arterial. ¿Por quién está mediado? Por el endotelio. Segundo paso, la hemostasia primaria, que se caracteriza ¿por qué? Por la formación del tapón plaquetario. ¿Y cómo se activa el tapón plaquetario? Por la exposición del factor de von Willebrand y el colágeno subendotelial. ¿Y eso qué promueve? La activación plaquetaria. ¿Y qué es la activación plaquetaria? Cambio de forma y la liberación de los gránulos. Listo. Segundo paso, tercer paso, por la hemostasia secundaria. ¿Se caracteriza por qué? Por el depósito de fibrina, donde ya no actúa el factor de von Willebrand, sino el factor tisular, que actúa sobre el factor 7, activándolo, y que actúa sobre la trombina, y esa trombina actúa sobre el fibrinógeno, que lo transforma en fibrina. Y eso es el resultado de qué es un tapón plaquetario más estable, más firme. Y el último paso, que es la estabilización y reabsorción del coágulo, ¿no? De la fibrina y las plaquetas se contraen para formar ¿qué? Un tapón mucho más permanente, más firme, más capaz de poder esa sangre que salía por ejemplo, hacerlo más, ya no tapar ese hueco que se ha formado. ¿Ya? Entonces, bien, hablemos cómo es el proceso de hemostasia. Ahora veamos los componentes del proceso de hemostasia, que son las plaquetas, la cascada de la coagulación y el endotelio como tal. Vamos a usar esto y vamos a hacer el endotelio. Bien. Entonces, como hemos visto aquí, la participación de las plaquetas es fundamental en el proceso de la hemostasia. Las plaquetas son, como ustedes saben, algunos autores consideran a las plaquetas células, otros consideran que no son células. ¿Por qué consideran a las plaquetas que no son células? ¿Por el núcleo? ¿Que no tienen? Núcleo, Nucleares. Que son derivadas de quién? De los megacariocitos. Se fermentan los megacariocitos y forman las plaquetas. Algunos, pero sí, pero ya. Entonces, la plaqueta es un disco bicóncavo pequeño que cuando se activa pues se transforma y se adquiere la forma de un erizo de mar. Tiene dentro de las características de una plaqueta, pues tiene receptores de glucoproteínas, posee un esqueleto contráctil y también gránulos en su citoplasma, gránulos alfa y gránulos gamma. Dentro de esos componentes de esos gránulos, los alfa son la serina P, el fibrinógeno y el factor de von Willebrand. Los gránulos gamma tienen ADP, ese ADP promueve más ciclos de activación
activación plaquetaria, es decir, más cambios de la formación de la plaqueta y mayor reclutamiento plaquetario. ¿Ya? ¿Qué más? Ya. A lo que hemos dicho, ¿no? ¿Cómo comienza todo? En la adhesión plaquetaria. La adhesión plaquetaria promueve a un cambio de forma, ¿no? El cambio de forma más adhesión plaquetaria, ¿qué es? Perdón, el cambio de forma más liberación de gránulos, ¿qué se llamaba? Activación. Eso, muy bien, activación plaquetaria. Y esa activación plaquetaria va a provocar una mayor agregación plaquetaria. Entonces, en eso consiste. Un resumido lo que es plaquetas. Ya, ahora sí vamos al siguiente componente de lo que es la hemostasia, la cascada de coagulación. ¿No? Ustedes saben por fisiología cuántos factores de coagulación hay. En mis tiempos había 13, no sé cuántos son. Más, ya. ¿Cuál es la función de la cascada de coagulación? Las plaquetas, pues obviamente como su nombre es, la formación del cajón plaquetario. En el caso de la hemostasia, la cascada de coagulación, la función principal es la formación de un coágulo de fibrina insoluble. Digámoslo así, sería más o menos la hemostasia secundaria. Ya. Ustedes ya saben que existe una vía extrínseca y una vía intrínseca de lo que es la cascada de coagulación. Y que como dice su libro, es como si fuese hacer una alegoría o una similitud a un baile de vals, ¿no? Entonces un factor va activando, toca al otro, lo activa y así sucesivamente para formar lo que se llama un tapón de fibrina insoluble. Nosotros solamente aquí vamos a repasar lo que es los términos que ustedes quizás ya los conocen, que es el tiempo de tromboplastina y el tiempo de protrombina. Estos son tiempos o son tiempos que se utilizan para valorar en cuánto tiempo se va a ocupar un coágulo de fibrina. Y es muy importante porque esto se utiliza o se pide cuando un paciente va a entrar a cirugía, ¿ya? Cuando se pide tiempos de coagulación para ver cómo va a coagular el paciente. Se pide tiempo de coagulación y tiempo de tromboplastina tisular y tiempo de protrombina para valorar la formación del trombo, la cascada de coagulación. Entonces, cuando se pide el tiempo de tromboplastina tisular, se está evaluando la vía intrínseca de la coagulación. Se está evaluando la función del factor 12, del 11, del 9, del 8, del 10, del 5, del 2 y del fibrinol. Cuando se pide el tiempo de protrombina, se está evaluando la vía extrínseca, se está evaluando el factor 7, al 10, al 5, al 2 y al fibrinol. ¿Bien? Pero dentro de todos esos factores que ustedes conocen y que deben saber de memoria, y es que sí, pues está el más importante, el factor de coagulación más importante que el libro lo menciona así, lo describe así, es a la trombina. Dice, el factor de coagulación más importante es la trombina. ¿Por qué? Porque la trombina no solamente participa en el proceso de coagulación, sino también participa en el proceso de inflamación y en el proceso de separación. Dentro de lo que es el proceso de hemostasia, pues participa en que, entonces se puso un puntito, participa en la transformación de fibrinógeno en fibrina. Participa en lo que es la activación plaquetaria. Participa también, como hemos dicho, en procesos proinflamatorios. Participa en la inflamación. Y participa en los procesos anticoagulantes, es decir, impide la coagulación. Y también participa en el proceso de separación. Por eso se considera a la trombina como el factor de coagulación más importante, porque participa tanto en la inflamación, en la separación, como en el proceso de hemostasia. ¿Ya? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? Espero que sepan sí, cuando les pregunten. Hemostasia. Ahora sí, mientras comen, yo voto.